Se nos acaba de ir el Che Papa. Bola alto, Bergoglio. Hola, ¿qué tal? Yo soy el profe. Y yo soy Don Yaco, y juntos somos seguidores de películas que han ganado un Oscar. Y estimado y magnificente profesor, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Con motivo del deceso del Papa Cónclave, lo que se viene. Una película bastante interesante que podríamos decir que es de un thriller, un suspenso psicológico político que tiene un final horrible, anticlimático y que mató todo el desarrollo genial de la película, pero por el momento histórico que estamos viviendo está bastante bien que hablemos de ella. Sí, una película que pintaba para genial hasta que a alguien se le ocurrió meter las manos, no voy a decir de ahí, pero metieron las manos y dejaron las cosas. El final, profe, el final es horrible, el final es anticlimático. Si hubiera llegado hasta solamente la elección del Papa en la película, yo creo que hubiera sido excelente, pero con el final woke que le quisieron dar, un woke progresista innecesario, mataron el desarrollo. Yo estaba alucinando con la película hasta ese final asqueroso. O sea, es un gran plot twist el que ocurre al final, pero completamente innecesario. Completamente innecesario. Es que yo no lo definiría como un giro de argumental, profe. No es un giro del argumento, sino que le forzaron una entrada, no una entrada, sino que una salida a un personaje que fue horrible. Innecesario. Sí, por cómo incluso lo venían escribiendo también. Pero bueno, lo que nos convoca, ha fallecido el Papa, el Che Papa, Papa Francisco I. Y hay muchas teorías sobre esto. Teorías que con este Papa se acaban, como la teoría del Papa Negro, por ejemplo, que dicen que este era el último Papa, y dijeron que era el Papa Negro por el tema de que él vestía de negro en su congregación, no por el color de su piel. O sea, profesor, hay múltiples teorías. El concepto del Papa Negro es por las teorías, o sea, por los vaticinios de Nostradamus, el Papa Negro, y hacían referencia a que era el Papa Negro. Los jesuitas. Al superior general de los jesuitas se le llama Papa Negro, pero no es por el color de piel, sino que por su indumentaria. Y dentro de las profecías más famosas está la de Nostradamus, que hace alusión al Papa Negro. Y también tenemos múltiples profecías como la de San Malaquías, que habla de los 112 papas que iba a tener la Iglesia Católica desde la época que él estaba, y que el último papa se va a llamar Pedro el Romano, y por eso muchos le tienen miedo, porque hay un candidato que es Pedro y hay otro candidato que es de piel oscura, de color pobre, profesor. Pero además están los sueños de Don Bosco, de San Juan Bosco, que es el padre creador de los salesianos, y está la profecía de una beata, que es Ana Catalina Emmerich, que también habla sobre la destrucción del Vaticano. Pero, a nosotros, ¿qué nos convoca? Más que las teorías, sino que vamos a hablar del cónclave, como lo hace la película, de cómo se selecciona al siguiente Papa. Claro, acá en la película nosotros tenemos que la película parte con el deceso del Papa. O sea, inmediatamente toda la ritualidad que se da en la película está pero muy bien hecha. Donde se le saca el anillo, donde se quiebra el sello papal para que no pueda ser ocupado nuevamente. Los rituales del funeral, y después de unos días se espera la llegada de todos los cardenales para que entre todos ellos se juntan y escojan a un nuevo papa. Debemos recordar que el país del Vaticano es una monarquía electiva. Por lo tanto, el Papa vendría a ocupar el título de rey, si lo viéramos en otros países. Porque recordemos que el Vaticano es un país. Deje retroceder un poquito, porque esa escena de la película la encontré sumamente cruda en el concepto. Después de que el Papa fallece, le dan con un martillito en la cabeza para verificar que está desvivido. Y posteriormente, cuando le sacan el anillo, prácticamente desesperado el sacerdote que se lo quita, es impactante la escena. Y ahí empieza, por lo menos para mi juicio, lo interesante de la película, todo el rito que existe. Sí, está bastante bien logrado. El vestuario es increíble, tú crees en todo momento que estás viendo a cardenales. Las locaciones también dentro del mismo Vaticano son todas creíbles. De hecho, en un primer momento yo pensé que habían grabado dentro de la Capilla Sixtina, porque el rito dice que los papas se deben reunir en la Capilla Sixtina, o sea, los papas, los cardenales, en la Capilla Sixtina para iniciar las votaciones. Y sale electo papa quien saque los 2/3 de los votos. Si no hay 2/3 de los votos, se procede a quemar los votos y sale este famoso humo negro.
Y cuando se escoge un papa sale el famoso humo blanco. Incluso hay un dicho ahí, no, sale humo blanco, significa que se acabaron las negociaciones. Y es sumamente interesante, profesor, porque se supone, bajo el concepto de su rito, que ellos reciben la iluminación divina y ellos votan por iluminación de Dios. Y cada vez que ellos van a dar su voto, recitan unas palabras y lo meten el voto en una urna. Pero todo lo que acompaña a esta elección es un juego político digno de House of Cards, profe. Sí, como los papas, o sea, los cardenales, perdón, empiezan a convencer entre ellos, porque hay que tener en claro, dentro de la iglesia existen muchas almas, por así decirlo, muchas visiones de cómo se debe conducir la iglesia. Y en este caso vamos a tener sectores más conservadores, vamos a tener sectores más liberales. De hecho, el mismo Papa Francisco venía de un ala mucho más liberal que el Benedicto XVI, y mucho más liberal que lo conservador que fue Juan Pablo II. Juan Pablo II fue muy conservador, pero Benedicto XVI fue más conservador todavía, y después dan un giro de tuerca y se van al lado del Papa Francisco, que era más progresista. Y ahora hay varios candidatos. Tenemos, por ejemplo, a Pietro Parolin, de 70 años, que es italiano, que representa también a un grupo conservador. Hay un filipino, Luis Antonio Gokim. Está Fridolin Ambongo, congolés, y Peter Kudó, que son los papables de color pobre o color humilde, como dice don Jaco. Está Peter Erdo, de Hungría, que también tiene hay como varias fichitas puestas en él. Entonces tenemos distintas almas, y obviamente entre todos los cardenales se tienen que juntar y tienen que escoger, por más que nada por afinidad y por, como bien decía don Jaco al comienzo, por inspiración divina. El cónclave se inicia aproximadamente 15 días después del fallecimiento del Papa. En este plazo de tiempo se hacen todos los preparativos necesarios, porque los cardenales van a entrar a un aislamiento absoluto hasta que se haya elegido al próximo sumo pontífice. Y estas elecciones tienen algo sumamente interesante, que como decía el profesor, las votaciones se necesitan 2/3 para poder elegir al Papa. Pero si después de 30 votaciones no se ha conseguido a elegir a un Papa absolutamente, se limita a 2 candidatos, y a partir de esos 2 candidatos más votados bastará con una mayoría absoluta. Claro. Entonces, acá dentro de la película, lo que nos van a comenzar a mostrar es todo lo prohibido. ¿Y por qué digo prohibido? Porque todos los cardenales que están dentro del cónclave tienen prohibido, so pena de excomunión, o sea, es grave, el contar cualquier cosa que ocurra adentro del cónclave. O sea, la verdad, todo esto que está acá es una suposición de qué es lo que ocurriría. Aunque igual de repente se filtran cosas a la prensa, pero hay que tener cuidado, porque uno nunca sabe qué tan real es o qué no tan real es. Y lo más cómico es que siempre cuando se hablan de los posibles papables, nunca sale electo uno de ellos. Hasta las casas de apuestas, profesor, están actualmente tirando los multiplicadores de cuánto está pagando si sale el papa elegido por el cual uno apuesta. Voy a apostar por uno por si acaso, profesor. Ya. Yo voy a apostar por el que se llama Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano. Sí, porque según San Malaquía, el último es Pedro el Romano. Ya, y ojo, que él es uno de los más potentes porque cuenta con una gran experiencia diplomática. O sea, él, al ser el secretario de Estado, se tiene que reunir con todos los cardenales y además visitar a los otros líderes también de otros países. Por lo tanto, es una persona que ya posee la experiencia como para ser un buen papable. Pero volvamos a la película, profesor. Volvamos a la película. ¿Y qué sucede dentro de este cónclave? ¿Cuáles son las pugnas de poder que tenemos? Ya, lo primero, cuando se encierran los papas, solamente van a quedar adentro personal de servicio, entre comillas, que van a ser algunas monjas que están al servicio de atender a los cardenales. O sea, se encargan de preparar la comida, se encargan de poner la mesa, y que se ve mucho en la película también. Y los papas, los cardenales solamente se tienen que preocupar de inspirarse por Dios y poder escoger al mejor sucesor del trono de Pedro. Y aquí entran en juego como los movimientos políticos, cómo discuten, cómo piden que alguien se baje de candidato, cómo tratan que otra persona cambie su voto, como alguien dice, no votes por mí porque yo no quiero ser papa porque no estoy preparado, y un múltiple sinfín de situaciones que ocurren dentro de este cónclave. Incluso movimientos políticos de empezar a buscar cuáles son las yayas que tiene cada... Yaya en chileno significa cuáles son tus terrores del pasado que te persiguen, tus pecados del pasado
que no te dejen dormir. Y empiezan a buscar cuáles han sido los errores que han cometido los candidatos más fuertes, y se los encuentran y se los refriegan en la cara. Claro, y comienzan de a poco a descartarse. Las primeras votaciones son bastante amplias. Hay muchos candidatos que sacan un voto, otros 2, 5, 6, y los que más sacan más votos, 20, 23. Y así comenzamos a avanzar en esta intriga política que se pone cada vez mejor, porque cada vez se van buscando nuevas yayitas, y nuestro protagonista, que está interpretado, pero yo creo que de una manera espectacular, por Ralph Fiennes. Qué buen papel se pega acá este muchacho en la película. A él lo podemos recordar como películas como El Dragón Rojo, como en El Paciente Inglés. Él fue nominado a Mejor Actor de Reparto en la lista de Schindler por su papel de Amon Goth, y también fue nominado ahora en Cónclave y no ha podido ganar el Oscar, ha tenido mucha mala suerte. También fue nominado en el 97 como Mejor Actor en El Paciente Inglés. Recuerde, profe, que fue Lord Voldemort. Ha tenido muy buenas películas, ha estado también en Kingsman. O sea, es una persona muy reconocible. Es M dentro de la franquicia de James Bond. Sí. Entonces tiene una larga filmografía, tanto como actor de voz, y como dice el profesor, ha sido esquivo el recibir un premio Oscar en los últimos años. Yo creo que por esta película igual se lo merecía. Estaba ahí, porque el papel que hace es demasiado bueno. Incluso en el final, yo creo que él no falla. Qué final es horrible, profesor. Lamentablemente echaron a perder una gran película. El mundo entero no se puede enterar de lo que pasa dentro del cónclave. ¿Y cómo se encargan de esto? Con la famosa Guardia Suiza. La Guardia Suiza, que se viste todavía a la usanza del siglo XVI, pero ya poseen detectores de metales, no pueden entrar teléfonos al cónclave, no pueden entrar ningún artilugio para enterarse de lo que ocurre afuera, ni tampoco entregar información de lo que pase adentro. Por lo tanto, es todo hermético. La verdad, uno no sabe nada. De hecho, lo único que uno sabe es cuando queman los votos y sale el humo negro o el humo blanco. Incluso entre ellos adentro comienzan como a molestarse. Oye, ¿ya escogiste un nombre para cuando seas papa? No, yo no voy a ser, yo no lo he escogido todavía. Y cada uno empieza al final a nombrar cómo le gustaría ser llamado. Porque en el fondo nadie se acuerda de los cardenales, todos se acuerdan de los papas. Hay algo de ego también ahí muy potente dentro de la película. Y yo creo que esto está demostrado de forma magistral dentro del film. El detalle, yo creo que el detalle es lo más importante acá. Las vestimentas, cómo actúan cada una de las personas, la serenidad que tienen al momento de hablar. Y no es una película lenta para nada, o sea, esta película dura 120 minutos, 2 horas. Y la verdad se te pasa bastante rápido porque las intrigas políticas que hay adentro son bastante buenas. A ver, si analizamos la película, tiene una fotografía muy pulcra, unas actuaciones destacables, un montaje bastante bueno, y en general el ritmo de la película, en eso estoy un poco en desacuerdo con el profesor, no es excelente porque igual se siente lenta en algunos instantes. En general la película es bastante buena. Yo no cuestiono el desarrollo de la película, cuestiono totalmente el final, y por esa misma razón yo a la gente personalmente no se la recomiendo que la vean. A ver, si tú eres católico, yo creo que te va a golpear, sobre todo en el final. Yo no soy católico, profesor, y considero que el final es asquerosamente imbécil. Sí, el final es imbécil, pero yo creo que sirve para poder ver qué es lo que ocurre dentro de un cónclave o qué es lo que podría ocurrir. Yo creo que él puede ser lo más cercano a lo que pasa dentro de un verdadero cónclave. Ojo, que acá no hay candidatura así como que alguien se pare y diga, oigan, voten por mí porque yo les prometo tal cosa. No se da. De hecho, está prohibido hacer ese tipo de campaña dentro del cónclave, sino que solamente tú tienes que inspirarte por el Espíritu Divino. Y es por eso que muchas veces es tan complejo escoger un papa, porque hay algunos que tienen grupos. Por ejemplo, acá en la película te muestran ya dónde está el grupo de los latinoamericanos y se sientan todos juntos, dónde está el grupo de los estadounidenses, dónde está el grupo de los africanos, y obviamente entre ellos escogen a un líder y se entregan los votos a ellos para que en los otros cardenales comiencen a sonar esos nombres. Y el tema es que acá en esta película comienza a sonar el nombre de nuestro protagonista, que es el encargado de conducir el cónclave, y él no lo quiere. Él, no sé si de verdad o no, pero yo creo que igual tiene como ese bichito de ego de ser el papa. Yo creo que cualquiera de ellos que sea considerado como candidato al papado les debe subir mucho el ego. Pero si nosotros nos devolvemos un poco hacia los grupos, fíjate que estaba muy marcado quiénes eran los supuestos buenos, quiénes eran los malos, que eran los buenos. Podríamos decir que eran aquellos que comprendían el mundo.
estaban los malos, que eran los que querían volver al régimen más tradicionalista y más latín, de hablar hasta latín entre los cardenales, y estaba como los pseudo buenos, que eran los progresistas dentro de los cardenales. Podríamos decir que teníamos esas tres facciones, y muy marcadas, y estaba muy marcado que los italianos eran los malos. Me llamó bastante la atención, especialmente los europeos eran los malos dentro del concepto de la película. Porque acá también hablan de que porque el Papa fue muy permisivo, es que pudieron entrar otras religiones a Europa. Y habla de frentón sobre la nueva invasión islámica que se está dando en Europa. Yo creo que en Europa esta película tiene que haber pegado bastante fuerte por eso mismo. Yo también creo lo mismo, profesor. No les vamos a contar el final de la película porque yo sí considero que vale la pena verla. No. Más que por el final, vale la pena verla por el hecho de cómo se hace un cónclave. O cómo podría ser un cónclave. Creo que ahí está la chicha, como se dice, lo interesante, lo entretenido de esta película. Yo dejaría la película de verla, si usted la ve, véala hasta el minuto en el que hacen la elección del Papa, que se decide quién es el Papa. Hasta ese punto y se acaba. Si hubieran cortado la película, y va a quedar con un buen sabor de boca y una buena película. Después de eso, el agregado, los últimos 5 minutos que tiene la película es horrible. No la vean, insisto, no vale la pena. Bajo su propia responsabilidad. El profesor lo recomienda, yo no, porque no pasó mi filtro anti-woke. Yo diría que hasta la elección del Papa es una muy buena película. Después, baja caleta. Y podemos decir que la gente opina lo mismo, porque en IMDb tiene un 7,4 y en Film Affinity tiene un 7. Sin ese final, yo creo que esta película estaría rondando el 8. Sobre todo por las actuaciones. Las actuaciones son muy buenas. Sin ese final, profesor, la película hubiera sido magicito. Es digno de las 2 primeras temporadas de House of Cards, de la intriga que hay adentro. Pero lamentablemente le agregaron un final woke y es una película woke para mí, y yo no recomiendo el cine woke. Esta película fue dirigida por Edward Berger, que si a usted le suena es porque también escribió o dirigió Sin Novedad en el Frente, que fue la película que ganó el Oscar el año 2023 a Mejor Película Extranjera, que habla sobre estos alemanes que se enrolan en la Primera Guerra Mundial, que para mí fue bastante soporífera, la verdad. Yo no la vi, así bien hecha, pero soporífera. Que no puedo opinar, profesor. Sí, le prendieron muchas velas, creo yo, a la película, pero por lo menos para mí no la encontré tan buena. Don Jaco, ¿cree que esta va a ser una elección normal de Papa? ¿Va a haber alguna sorpresa? Porque, ojo, cuando salió el Papa Francisco fue una gran sorpresa para todo el mundo, o sea, salir de Europa, porque ya con Juan Pablo II habían escogido un polaco y era como, wow, no escogieron a un italiano. Después cogen a un animal, como Ratzinger, y después cogen a un argentino. Fue como, wow, che Papa. Profe, piense lo siguiente. Antes de que eligieran a Juan Pablo II habían pasado 422 años para que el papado saliera de Italia. No deja de ser. No deja de ser. ¿Volverá a Italia? Muy posiblemente vuelva a Italia, profesor. Dudo, sinceramente, a pesar de que existen tendencias muy progresistas y varias están diciendo que es una de las grandes posibilidades, salga el africano que está de candidato. Yo creo que el papado va a dar una vuelta de giro como lo está haciendo el mundo en este momento y van a volver un poco más a las tradiciones. Sí, yo también pienso lo mismo. Más que nada por el peligro que genera para Europa, para la religión me estoy refiriendo, el hecho de la invasión islámica que está desatada sobre todo en Francia e Inglaterra. Sí. En Italia no se ve tanto, pero en Francia e Inglaterra y el sur de España está muy desatado. No, profe, no solo islámica, sino que subsahariana principalmente. No solo religiosa, sino que está la invasión étnica que tienen. Entonces, vamos a ver cómo termina esta elección del Papa, profesor. Si tú viste esta película, déjanos ahí en la cajita de comentarios qué te pareció. Comparte este video para que llegue a más gente la palabra. Difunde la palabra. La palabra del cine. Te escuchamos y sí, palabra de cine. Y te leemos. Recuerda que acá no censuramos a nadie. Y como siempre, estimados auditores, muy agradecidos por vuestra compañía. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Facebook, TikTok, Instagram, Kik y especialmente aquí en YouTube, en Diversión Primate. Larga vida y prosperidad y sean excelentes los unos con los otros. Adiós y no vean la película.